Los escenarios de la política peruana, el Congreso, el Ejecutivo, lo que acaba de pasar en Machu Picchu, con una analista política y periodista, ex colega del Diario El Comercio, donde hemos trabajado juntos. Gracias por acompañarnos. No, Diana gracias a Seminario. ustedes, de verdad, Fernando. Qué gusto verte. Qué gusto verte. Empiezo por preguntarte por lo de Machu Picchu. Se resolvió ayer, pero da la impresión que el gobierno pues cedió bastante. Yo creo que esta es una suma de errores, ¿no? Porque al poner la plataforma no previeron lo que podía pasar, que pasó. Pero ahí hay algo más, hay una corrupción manifiesta que lo ha señalado la Contraloría General de la República. Hay reventa de entradas, hay entradas que no se registran. Entonces yo creo que ahí alguien, ya sabemos, los que han estado asusando, no han querido perder eso. Y cuando les han puesto una empresa privada que no es igual que privatizar Machu Picchu, ahí hay un grave error, han saltado hacia el techo. Yo no sé si ha habido una capitulación, como muchos están diciendo. Lo que yo sí creo es que ha habido una suma de errores que ha desembocado en ese tema. Horrible para la imagen del país. Ahora, es que en esos momentos pues tienes un gobierno débil que de pronto no midió sus fuerzas en qué se estaba metiendo y se asustaron porque, claro, pues, o sea, tener a la maravilla del mundo la joya de la corona, ¿no? Eso asusta. Entonces, ¿cuán vulnerable es el gobierno? ¿Cuán vulnerables somos ante las protestas? No, es totalmente vulnerable el gobierno. El gobierno pende de un hilo realmente, a cada minuto. Pero sin embargo, no cedió a las protestas en diciembre y enero del año pasado. Porque era otro contexto. Era otro contexto. Yo estoy segura que esas protestas que fueron tristísimas, violentas, horribles, fueron también el coletazo de Pedro Castillo y de Aníbal Torres, que habían dejado todo esto preparado. No digo preparada la protesta, pero ellos pensaban instaurar la dictadura y no salió. Entonces yo sí creo que ha habido una protesta orgánica de la gente, pero también ha habido una protesta organizada por todos los prefectos que había puesto Pedro Castillo, que ya sabemos quiénes eran, y que creo que Dina Boluarte se pasó mucho tiempo en limpiar eso, ¿no? No, yo creo que las circunstancias fueron bastante distintas. Claro, por el margen de las razones, acá había una protesta y por un momento no pensabas, pero ya este gobierno tiene una experiencia resistiendo algunas protestas, pero acá, sí, pero después de 3 o 4 días dijeron no. Pero acá tenías negociamos y cedemos. Prácticamente turistas de rehenes, ¿no? Era creo que la circunstancia. Estoy de acuerdo contigo que las razones son distintas, pero aquí tenías que cuidar también la imagen del país. Yo no estoy de acuerdo con que uno claudique ante la violencia, eso es inaceptable, pero hay que ir a lo que precedió a esta situación. Hay que prevenir, y para prevenir necesitas un gobierno con más inteligencia. Exactamente. Y que hile que más maneje fino. mejor los mensajes, ¿no? ¿Cómo es posible que se haya instaurado la idea de que Machu Picchu estaba privatizado? O sea, eso es realmente... Y eso tiene que ver con el gobierno, con su incapacidad de comunicar, ¿no? Y de prever, por supuesto. Ahora, este episodio de Machu Picchu, el episodio de la crisis política que se ha sumado al sector interior, que tiene que batallar contra una gran crisis de inseguridad, que es el problema top según todas las encuestas. No, el problema de inseguridad es horrible, pero es que hay un mal manejo. En el Ministerio del Interior hay demasiados poderes, por decirlo de algún modo, y tiras y aflojas, ¿no? O sea, yo no creo que hayan oficiales intocables. O sea, a Angulo lo sacaron y yo nunca he visto que un sacado despedido se despache contra el gobierno que lo puso y lo sacó. No, tú que has cubierto tantas crisis en todos los sectores, no habías visto eso. Tú tampoco, me imagino, que tampoco te acuerdes de algo así. He estado entrevistando al comandante general y pues lo que sí no se ahorraba críticas al ministro. No, y eso ya se ha perdido todo esto, porque los fiscales criticaban a la fiscal de la Nación, el comandante critica al ministro, en fin, pero yo considero que no debe haber intocables, más allá de que si estás de acuerdo o desacuerdo con Angulo. Y aquí hay un personaje que también es vital, ¿no? Que es Harvey Colchado. Se dice que van a pasar al retiro a Harvey Colchado, y yo creo que el ministro del Interior dice que lo pasen al retiro y se mueve cielo y tierra, literalmente, para que no pase el retiro Harvey Colchado, que eso me parece
que tampoco... Pero tienes al propio ministro diciendo Harvey Colchado ha participado en el operativo para la entrega de Fray Vázquez. Sí, pero Entonces, me parece sin precedentes esa situación, ¿no? Yo me acuerdo que antes cuando se quería digamos, proteger a un oficial, se iban todos, desde el comandante general e incluido el oficial. O sea, se iba Angulo y se iba Colchado. Si se daban esas pugnas, pero ¿no? Tú mencionas a Colchado y recuerdo que una de las críticas que dijo a Angulo como de pasada es que el ministro Torres le había pedido que le revele la identidad de Vica. Vica pues trabaja junto con Colchado, todos lo conocen, es el coronel Walter Lozano, y que Torres le haya pedido eso a Angulo, claro, revela que lo despistado que puede estar en la calle. el ministro del Interior. Es que yo no quiero justificar al ministro, yo he opinado y opino que debe renunciar, pero no por las causas no por pedir la renuncia o el pase al retiro de Colchado, sino porque la inseguridad es una barbaridad. No hay casos el caso de este chico Rengifo de 19 años en Chorrillos, a mí realmente me ha impactado porque lo han matado por 400 soles, ¿no? Terrible. Por 400 soles. Pero si tenemos a este ministro Víctor Torres es porque el Congreso censuró al anterior, Víctor Romero. Y a ese también lo debería censurar, ¿no? Yo creo perdón, Vicente Romero. Vicente Romero, sí, claro. Tuvo sentido, mira, ya este gabinete yo creo sinceramente no va a pasar, pero debe haber una reingeniería, ¿no? Empezando por Otárola. Empezando por Otárola. O sea, ¿tú crees que hay que cambiar de Pero no va a pasar, pues, ¿no? Yo creo, y pues, quisiera, pero yo creo que la señora Boluarte, su mayor fortaleza política es Alberto Otárola. No tiene otra fortaleza política. Y el Congreso, ¿no? ¿Y no siente que la señora Boluarte de pronto tiene en sus fueros personales o tiene un entorno que le dice, Dina, tú tienes que sobrevivir a Otárola y busca una alternativa? Me imagino que debe tener a su hermano diciéndole eso, ¿no? Porque ahí debe haber un encono Nicolás con Otárola, ¿no? Nicanor. Pero yo lo que yo sí creo es que hay ahí una codependencia bien fuerte, ¿no? Que le maneja todo. Yo te tranquilizo al Congreso, yo te tranquilizo al fujimorismo. Pero en eso que tú ves, como las dos horas, Nicanor Alberto, que un poco puede ser también Dina Alberto, está esa reunión que hasta ahora no se ha dilucidado qué fue y para qué fue, con los exministros Luis Carranza y José Arista. Sí, claro, y que ese amague de renuncia del ministro de Economía, ¿no? Bueno, yo sí creo que hubiera sido un gol, pues, ¿no? Yo creo que José Arista no podía ser ministro por varios motivos, pero Luis Carranza iba a aceptar un profesional con una trayectoria buenísima, iba a aceptar a un Alberto Otárola de premier o él iba a ser el premier. O sea, hay muchas dudas, ¿no? Porque claro, ¿cuál es la seguridad de Otárola? Porque se siente intocable, ya que estamos hablando de los intocables, se siente intocable, me parece. Es la percepción que yo tengo de Otárola, ¿no? Que es un intocable. Bueno, ya recibió pues a un grupo de líderes de gremios empresariales, ¿no? Sí, pero está bien, porque... Una visita que hubiera tenido más sentido él con la presidenta, ¿no? Pero estaba él solo. Él solo, porque sí, es que el presidente del Consejo de Ministros es el vocero de la presidenta o del gobierno, no la presidenta, ¿no? Entonces yo creo que está bien, pero este gobierno ahora leía y que si bien es cierto empezó a barrer a los castillistas, no barrió a los vizcarristas. Revilla, de Provías descentralizado, el que le llevaba la plata. Pero son castillistas, vizcarristas, o son oportunistas que van a picar donde puedan. Son aves son carroñeros porque van a robar. Pero ¿quién los llevó? O sea, ¿tú crees que Revilla sobrevive a Vizcarra, pero lo lleva a Vizcarra? Y ahorita acaba de renunciar, me fijé en Twitter, otro que lo tenía Jania Pérez de Cuellar en Vivir, y Revilla estaba en Proinversión. O sea, ¿cómo hacen? O sea, ahí hay una red grande de corrupción. ¿Cómo hacen para sobrevivir
a estos temas, un hombre investigado, porque cuando lo capturan tiene que haber tenido Claro, una investigación no previa. hay una voluntad No hay un política de lucha filtro. contra la corrupción. Me parece que no. Porque si lo hubiera, empezaría porque funcione esos O de filtros. repente es tan grande el aparato del Estado que no se dan cuenta, que no saben. Quiero pensar eso. Porque si no, nuestro destino es un poco, digamos, a la mexicana, convivir con la corrupción. Terrible. Con Yo no me eficiencia. resigno, ¿no? Yo no me resigno a convivir con la corrupción. Y para no resignarte, ¿qué crees que debiera pasar? Yo creo que deberían haber muestras clarísimas, ¿no? Clarísimas de lucha anticorrupción, empezando por casa, empezando por el hermano, empezando por el propio Tarola. Mira, Fernando, nosotros que hemos hecho muchas coberturas por lo que le ha pasado a Otárola con las contrataciones que se reunía con sus amigas, por muchísimas cosas más, ya se hubiera ido un primer ministro. Pero no veo tampoco espíritu de renuncia, y en el Congreso no veo un afán de fiscalizador. Ese es el problema. Después de haber deplorado tanto la confrontación de poderes, ahora estamos en una especie de armonía, pero eso tiene sus costos. Claro, tremendos. pero es sobrevivir mutuamente, ¿no? No me tocas, no te toco. Es bien complicado, ¿no? Mientras hacemos caja. De Ahora, alguna y los forma. acercamientos, ¿no? Cuando se cumplieron los 30 años de la Constitución del 93, estuvo, por supuesto, Alberto Tarala como primer ministro alabando la Constitución, cuando él habló de un momento constituyente hace un par de años, ¿no? Que ya era momento, ¿no? Entonces, ¿con cuál Alberto Tarala nos quedamos, no? Yo espero con el último, con el que respeta la Constitución del 93, ya sea por conveniencia del grupo que la generó, o no sé por qué. Bueno, algunos dicen con el que debió renunciar como por el costo político de las muertes, ¿no? Cuando era ministro de Defensa en diciembre del 2022. Sí, pues, pero no renunció. Bueno, muchas gracias. Gracias, Fernando. Llegamos al final del programa.